un escenario donde la fuerza de la naturaleza se encuentra presente en cada textura y en cada rincón del paisaje. Vamos a calentar nuestros motores también, digo, mientras que desayunamos. Queda un poco el sol, ¿no? A ver si no me olvidé de algo. Suelo olvidarme cosas pequeñas. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camas teníamos disponible para nosotros. Obviamente desparramamos, aprovechamos, pero solo con esta cama hubiese alcanzado. Es mucho más grande que nuestra carpa, pero bueno, fue anoche y lo aprovechamos. Y pensar que nosotros tenemos un colchoncito que es así. Bueno, al menos el de Karen, porque el mío 3 horas y terminó durmiendo en el piso. Está pinchado, no sé dónde está la pinchadura. Así que bueno, cuando tenemos un colchón lo aprovechamos. Acá teníamos 7. Esta noche otra vez 3 horas a dormir en el colchón y otras 3, 4 en el piso. Pero bueno, hay que aprovechar cuando se tiene. Vámonos. Ahí vamos. Pero bueno, por más que arreglen las rutas y los conductores andan así. Ahora viendo una nueva cara de la Laguna Colorada. Ayer cuando llegamos estaba bastante colorada justamente, y con el transcurrir de la tarde, el viento, bueno, el sol, fue cambiando de color, el color que uno percibe obviamente. Y ahora en la mañana sí podemos ver a lo lejos tonos medios blancos, rosados y acá un poco amarronados. Y algo más color azul acá en el medio. Pero sí, varía mucho de acuerdo al horario, de acuerdo al sol, al viento, al lugar donde uno está parado, claramente. Pero es muy linda, Hermoso. muy linda laguna, muy vistosa. Y ayer el atardecer que tuvimos, ni hablar. Frío, pero bueno, los flamencos como si nada, todos congelados ahí viendo el atardecer. Sí, frío, viento, pero bueno, es su hábitat, ellos Sí, están acostumbrados. pero la verdad que es muy lindo paisaje. Además de las condiciones de luz, de horario y del lugar desde donde la observamos, la coloración de la Laguna Colorada tiene una explicación química y biológica. En sus aguas extremadamente salinas viven microorganismos capaces de soportar estas condiciones, entre ellos algunas algas y cianobacterias que pueden producir pigmentos rojizos y anaranjados. A ellos se suman los sedimentos presentes en el agua que contribuyen a las distintas tonalidades. La laguna es, además, muy poco profunda y se encuentra en una cuenca cerrada del altiplano. Sus aguas provienen principalmente de aportes subterráneos, vertientes y precipitaciones estacionales que quedan retenidos en esta depresión y se concentran por la intensa evaporación. A pesar de encontrarse en uno de los ambientes más áridos y extremos del continente, este lugar sostiene una importante cadena de vida.
Los microorganismos que se desarrollan en sus aguas forman parte de la alimentación de numerosas especies, entre ellas los flamencos altoandinos que llegan a estas lagunas para alimentarse y descansar. Por eso, detrás de este paisaje que parece casi desértico, existe un ecosistema mucho más complejo de lo que se puede apreciar a simple vista. Después de varios días ya conocemos ese sonido. Sabemos lo que va a pasar cuando un vehículo se acerca demasiado rápido. Venimos haciéndole señas, pero casi siempre la historia se repite. Mirá. Tan difícil es entender que no es solamente polvo, vuelan piedras. Ese es el mayor depredador de esta reserva. Los tures, eso. No todos, ¿no? Pero la gran mayoría te pasa así. Casi atropella una llama, ya verás. Ay, Dios. Pero bueno, el negocio del tour. Sí, cero respeto. Y nadie dice nada porque genera dinero. Sí, cero respeto al lugar, más allá de nosotros, así pasa. Mira, me voy a adelantar para ir a tutearlo. Ahí está, casi atropella la llama, pero para sacarle fotos. Pero aparte de eso pasó a 70, 80, ¿cuánto iba ese? Qué locura lo que sube. Pero qué hermosa vista. Con la laguna colorada. Se ven diferentes tonalidades. Es duro, pero vale la pena, la verdad. Comenzamos este quinto día por la ruta de las lagunas, saliendo de Laguna Colorada a 4.350 metros sobre el nivel del mar. Un poco llano, unos 10 kilómetros, y empezamos a pedalear otro paso de montaña. Vamos a llegar a los 4.900 y chirolas de metros de altura. Ahí mismo está el lugar que queremos conocer. Es un lugar que sí o sí hay que visitarlo a la tardecita o bien a la madrugada, entonces no nos queda más que dormir ahí. En Laguna Colorada a 4.300, anoche hizo 9 grados bajo cero, incluso en la habitación hacía mucho frío. No me quiero imaginar a 4.900, pero bueno, mínimo van a ser menos 9. Nos tendremos que poner toda la ropa para acampar, vestiditos así nomás, conocer, y mañana también salirse de la carpa con ropa y esperar después de visitar para tomar algo caliente y reactivar el día ya con el sol. Veremos dónde dormimos, cómo dormimos. Por lo pronto estamos en la parte más empinada. Los primeros 6 kilómetros eran los más empinados. Estamos a mitad de dicha subida y el viento ya empezó el viento fuerte, casi de frente. No va a quedar otra que enfrentarlo.
donde está el puesto militar, donde nos vamos a desviar. 4.950 metros. Está haciendo un frío bárbaro, por suerte no estamos con dolor de cabeza, apunamiento, nada de eso, pero sí estamos muy cansados. Casi 5 kilómetros. A pocos metros del puesto militar alcanzamos el punto más alto, 4.970, todas las apachetas, y acá ya nos desviamos a la principal. Perder tiempo y ya hay que armar la carpa. Después seguiremos disfrutando de la vista. Llegamos a sol de mañana, como diría Karen, un poco tarde, con la luz justa para poder armar la carpa. Ella se imaginó que íbamos a llegar tarde y sin pocas ganas de cocinar, aparte con el viento que hay no íbamos a poder, entonces ya venimos con la cena lista. El fiel amigo, galletitas y picadillo. De ello, la pasta, y entrando en calor poco a poco, está muy frío, estamos a 4.900 metros sobre el nivel del mar. Y se siente el frío. Y el viento lo está. El viento es helado. Así que bueno, confiamos que en esta región el piso nos dé un poquito de calor. De todas maneras nos vamos a abrigar con todo lo que tenemos. Para mañana tempranito ver un poco más de esta maravilla tan famosa al amanecer. Así que es comer. Qué esfuerzo va a hacer levantarse al Sí. amanecer. Y armar todas estas cosas que metimos todas a las apuradas, pero bueno, necesitábamos comer y estar al resguardo del viento. Era la única manera. Bueno. El mantel y la bolsita del supermercado. Uy, estoy de vuelta. Bueno, a comer y a entrar en calor rápido. Con los pies envueltos en la mantita.
Con las primeras luces del día, el paisaje comienza a transformarse frente a nosotros. Entre la inmensidad del altiplano, un terreno árido y aparentemente inerte empieza a mostrar una serie de formas y movimientos que lo vuelven completamente diferente al entorno que lo rodea. A medida que avanza la mañana, aparecen columnas de vapor elevándose desde la superficie, zonas con colores intensos y un suelo con texturas que contrastan con la monotonía del paisaje altiplánico. Son señales de procesos naturales que ocurren en profundidad y que en muy pocos lugares llegan a hacerse tan visibles como en este rincón de Bolivia. Increíble esto. Durante millones de años, la actividad geológica fue moldeando esta región, creando un paisaje donde conviven minerales, agua y calor proveniente del interior de la Tierra. El resultado es un escenario que parece cambiar constantemente, donde cada forma y cada color son parte de una historia mucho más antigua que nosotros. Caminar entre estas manifestaciones naturales es acercarse a una parte del planeta que normalmente permanece oculta, pero que aquí se presenta directamente frente a nuestros ojos. En una zona de mucha actividad volcánica y particularmente en este lugar hay muchos pozos con fumarolas que desprenden gases de azufre. Dicen que el mejor horario para verlos es entre las 5 y las 7 de la mañana y puntualmente al amanecer, ya que es el momento en el cual se aprecia mejor por el contraste entre el agua hirviendo, los gases, el frío ambiental y también el sol saliendo. Así que bueno, nos levantamos bien tempranito para verlo. Cada detalle en la superficie cuenta parte de la historia de este lugar, los colores del terreno, las formas creadas por el agua y los depósitos minerales que fueron quedando con el paso del tiempo. Un escenario donde la fuerza de la naturaleza se encuentra presente en cada textura y en cada rincón del paisaje. Que el sol ya está alto, se siguen viendo las fumarolas, pero obviamente que el contraste no es
tan palpable, entonces no se ve con la misma magnitud que bien temprano. Pero la actividad sigue siendo fuerte, Sí, la ebullición, todo. Y estamos solos porque de 5:30 hasta 7 hay movimientos, vienen, sacan fotos y se van. Pero ya hoy no hay, ahora ya no hay. Sí, como decíamos, hay un momento donde se aprecia mucho más, pero como bien decía Cruz, la actividad está todo el tiempo, obviamente. Bueno, qué maravilla. Vamos. Comenzando el 6.º día por la ruta de las lagunas, los primeros 2 kilómetros empujando para salir del sol de mañana y retomar a la ruta principal. Vamos camino a Laguna Chalviri a 20 kilómetros, pero es mayormente descenso. Acá estamos a 4.950 metros y la laguna se encuentra a unos 500 más abajo, así que como ayer fue subida, hoy tenemos un descenso que espero sea bastante tranquilo. Por cómo viene la ruta en estos primeros metros, parece que no vamos a tener grandes dificultades en hacer esa distancia y llegar a Chalviri y a las termas hoy bien temprano. De hecho parece que está buena la ruta porque Karen se me adelantó y no la estoy pudiendo ver. Entonces, un buen indicio. Llegamos temprano a Chalviri, más allá de que tuvimos otro pinchazo, nos costó 30 minutos más, pero llegamos y tenemos la tarde libre. Sí, que era la idea para venir a disfrutar de este lugar, primero para relajarnos un poco después de todos estos días bastante
desafiante, diría yo, físicamente, y además porque lo vamos a considerar el baño del día. Y este lugar se llama Termas de Polques, se llama así porque está ubicado a los pies del Cerro Polques en la población de Chalviri, la cual está a la vera del lago Chalviri, el cual se encuentra dentro del salar de Chalviri, al igual que la laguna salada que está un poquitito más retirada. Así que bueno, estas pozas, acá estamos ahora estamos en una sola, porque están limpiando la más grande, pero lo importante es que estamos solos. Acá los tours suelen venir a la hora del desayuno, al almuerzo, un chapuzón, siguen, y ahora a la tardecita, cuando esto empieza a hacer vapor, vienen también 5 o 10 minutos, pero ahora nosotros la siesta. La verdad que todo para nosotros. La verdad que le pegamos con haber llegado temprano para poder disfrutar esto solo. Esto es inusual, estar así. Pero bueno, nosotros con las vicuñas. Sí, las vicuñas. Y dicen que puede estar entre 38 y 40 grados. Y considerando la temperatura ambiente que hay, está muy lindo. No sé qué temperatura hace, pero está para quedarse acá. A mí me está bajando la presión ya. Pero como decía Karen, esto suma como baño y como un relajante muscular, porque la verdad que necesitábamos. Y lo importante es que el ticket nos permite entrar y salir las veces que queramos durante el día. Así que posiblemente a la tarde vamos a venir a mostrar cómo se llena de gente y a ver el atardecer acá. No sé si te voy a acompañar. Yo me voy a quedar calentita, ya me parece abrigada. Si bien la laguna y las termas de Polques están prácticamente una junto a la otra, sus aguas tienen características y recorridos diferentes. La laguna Chalviri es un cuerpo de agua salina y poco profundo, donde la intensa evaporación favorece la concentración de sales y otros minerales. Las termas, en cambio, reciben aguas que circulan por el subsuelo y se calientan en profundidad antes de volver a emerger. Así, en un mismo paisaje conviven dos formas muy distintas de agua: una laguna salina moldeada por la evaporación y un pequeño manantial termal que emerge desde las profundidades.